Bien, jóvenes, buenas noches. Vamos a iniciar nuestro curso de investigación e innovación tecnológica correspondiente al día 14 de julio del 2021. Hoy vamos a tratar un tema que es en realidad la parte final de una investigación, que es el reporte, ¿no? El reporte de resultados, ¿no? Todo lo que hemos hecho durante un proyecto de investigación tiene que plasmarse en lo que es un informe escrito, ¿no? Que va a ser divulgado mediante lo que es la impresión o mediante lo que es la red, ¿no? O sea, mediante lo que es la presentación digital. Al ser una prueba, ¿no? Esto en realidad el reporte es una prueba de todo lo que ustedes han hecho en un proyecto, requiere cierto formalismo, cierto orden, ¿no? Y cierto pulcritud en cuanto a la elaboración de un reporte. Entonces, es siempre recomendable, ¿no? Que el reporte sea ordenado y cumpla con las partes o los elementos de cada sección. Vamos hoy día nosotros a estudiar las partes de el formato en sí de un reporte y no pretendiendo que este reporte que vamos a nosotros a aprender sea un reporte estándar, ¿no? ¿Por qué les digo eso? Porque este formato, el formato generalmente es el que se impone de acuerdo al lugar donde uno está desarrollándose, de acuerdo a lo que es la forma en cuanto a cómo se trata la información en el instituto, universidad o institución u organización industrial donde usted se está trabajando, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene su formato, cada uno tiene su forma de presentar los informes, pero los elementos comunes se van a dar, ¿no? Se van a dar. En cuanto a que la diferencia de repente va a ser en la extensión, ¿no? En la extensión o los requisitos mínimos, o también en el orden de la presentación de los elementos que constituyen el reporte o los resultados de un proceso de investigación. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta siempre la forma de cómo se presentan los reportes en la institución donde están desarrollándose, ¿no? La presente clase vamos a hacer un formato adecuado, ¿no? A lo que es este curso, pero también tengan en cuenta que no es un estándar, no es un formato, digamos, universal, que ustedes puedan presentarlo en cualquier instituto donde se presente, ¿ya? Pero sí vamos a dar los elementos principales, ¿no? Entonces yo pienso que revisando todos los formatos o los requisitos de los institutos o de las universidades o de las organizaciones industriales, siempre los elementos van a ser comunes, ¿no? Toda institución siempre les va a pedir, digamos, la metodología, les va a pedir la formulación de hipótesis, les va a pedir, digamos, los antecedentes de la investigación, le van a pedir conclusiones, le van a pedir un índice, ¿no? De repente, en un orden determinado, o en una extensión determinada, o en una tipología, de repente, de presentación diferente. ¿Ya? Pero en sí, lo que vamos a hacer hoy día es la parte básica, ¿no? Y vamos a hacer un reporte, ¿no? El formato de un reporte para ver cómo se presentan los resultados de una investigación tecnológica. Entonces, como les decía al inicio, de que este reporte en realidad revela, ¿no? Revela de repente equivocadamente, ¿no? Lo que, cómo el grupo ha hecho la investigación,
Digo equivocadamente de repente, porque puede ser pues que ustedes sean unos excelentes investigadores, que han llegado a unas excelentes conclusiones, pero al momento de entregar su reporte, el reporte es desordenado, no es puntual, no tiene los elementos que se requieren, entonces la persona que lee el reporte va a tener una idea equivocada sobre el equipo de investigación, ¿no? Entonces es necesario que el reporte sea concordante con la calidad del equipo de investigación. Siempre en ese aspecto hay que cuidar por esto lo que es la elaboración de un reporte de resultados, ¿no? ¿Cuáles son las partes de este reporte, profesor? ¿No? Entonces, sí, le vamos a dar las partes de un reporte, los elementos de un reporte, como le digo, un reporte básico, ¿no? Y que de repente tienen que compatibilizarlo con los requisitos que les piden en la institución, la universidad u organización industrial donde ustedes se van a desempeñar, ¿no? Dicho esto, vamos a presentarles, ¿no? Un reporte, los reportes, los elementos de un reporte en los cuales creemos que son necesarios en todo reporte investigativo. Entonces, el objetivo de esta clase vendría a ser resumido en 2 puntos, ¿no? O sea, como ya les explicaba, es entender el papel importante que cumple la elaboración del reporte, ¿no? Por cuanto el reporte, pues, está lo que es la seriedad del equipo, ¿no? Entonces, una buena investigación tiene que tener un buen reporte, ¿no? Y una mala investigación, vamos a ver, pues, que en el reporte se va a reflejar los defectos que han tenido en el desarrollo de una investigación. Y segundo, como segundo objetivo, es comprender los elementos, ¿no?, que integran un reporte de investigación cuantitativa, ¿no? Los elementos que ya ustedes ven en la pantalla, ¿no?, cuyas secciones más comunes, ¿no? Y como digo, no son en la mayoría de los casos, no es algo estándar, ¿no? De repente les van a pedir algo más o de repente algo menos, pero son los elementos y las secciones más comunes, ¿no? Viene a ser, por ejemplo, la portada, ¿no?, o la carátula, que ustedes lo mencionan, lo han hecho así como portada. Los índices, donde están los elementos que constituyen el reporte con un mapeo donde está la página correspondiente, ¿no? Nos ayudan a lo que es la exploración del proyecto de investigación. El resumen, ¿no?, donde está resumido toda la investigación, ¿no?, desde cómo se planteó el problema, ¿no?, qué hipótesis se probó, ¿no?, cuáles son el resultado y cuáles son las conclusiones, ¿no? Todo en un formato simple, un formato, digamos, coloquial, un formato no técnico, ¿no?, pero que sea informativo, ¿no? Este resumen ayuda, pues, a los investigadores a saber de qué trata su proyecto y cuáles son los resultados, ¿no? Ahí no se ponen pruebas, no se ponen nada, ni citas, libros, no, simplemente se menciona, ¿no? Como vamos a ver después. El resumen y los términos clave están en realidad en un solo punto. Los términos clave generalmente son palabras clave, ¿no?, de tu proyecto, ¿no? Si, por ejemplo, ponemos como título de investigación, digamos, grado de contaminación del río Rímac, ¿no? Entre el kilómetro 5 y el kilómetro 6, ¿no? Ese es nuestro título de investigación. Entonces, los términos clave serían, por ejemplo, el río Rímac, ¿no?, contaminación, ¿no? Y entonces esos términos clave nos ayudan, por ejemplo, a ubicarlo dentro de lo que es la red digital, ¿no?, el Internet, para que de alguna manera estos términos sean asociados a nuestra investigación. Entonces, es muy importante tener términos clave que en realidad que estén en acuerdo o que estén en relación con nuestro trabajo de investigación. Y el siguiente es el cuerpo del documento de trabajo. En realidad esto es la parte principal, ¿no? Ahí está la investigación en realidad, ¿no? Ahí tenemos ahí la metodología, los enfoques,
los instrumentos usados, ¿no? Y todo lo que ha derivado en la presentación de este informe, ¿no? Terminando eso, tenemos, bueno, el cuerpo de documento es la parte más extensa, ¿no? Más extensa del informe, del reporte. Luego tenemos referencias, ¿no? Referencias bibliográficas, ¿no? Ahí donde vamos a poner, ¿no? A hacer notar los libros que hemos consultado, las tesis, las investigaciones, las revistas que hemos leído, para poder teorizarnos con respecto a esta investigación. En el apéndice ponemos cosas pues que no entran al término específicamente a la investigación, como puede ser fotos, ¿no? Digamos, manuales de los instrumentos que hemos utilizado, fotos de repente del equipo de investigación, fotos de lo que es el objeto de la investigación, ¿no? Cosas pues que vendrían a ser un complemento a la parte del reporte, ¿no? Cosas que no son en realidad, son complementarias a lo que estamos haciendo, ¿no? Ok, entonces, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Que son las secciones más comunes de un reporte de investigación. Entonces tenemos de repente 7, ¿no? 7 secciones más comunes, ¿no? Que vamos a ir en el transcurso de esta clase, vamos a ampliar, ¿no? En el concepto, eh, qué significa y cuáles son los elementos o los subelementos de estos de estas secciones comunes, ¿no? Okay. Entonces, vamos a ampliar, como les dije. Entonces, ¿qué se hace, por ejemplo, en la portada, ¿no? En la portada es en sí la carátula, ¿no? En la carátula, como mínimo, ¿no? Como mínimo, usted puede incluir más cosas, ¿no? Ya ustedes tienen cierta experiencia en esto, ¿no? Cuando han presentado informes, por ejemplo, los informes de laboratorio son en realidad un reporte de investigación, ¿no? Aunque es un reporte de investigación parametrizado porque ustedes hacen lo que son, siguen unas instrucciones que están en los ensayos, ¿no? Entonces, la portada generalmente debe incluir como mínimo el título de la investigación en letras grandes, ¿no? El nombre del autor, ¿no? O de los autores que hacen la investigación, ¿no? La institución, ¿no? Y lo que es la fecha y el lugar en que se presenta el reporte. ¿Ya? Eso es muy fundamental. Son 5 elementos que constituyen la portada, ¿no? A decir, por ejemplo, como principal, lo que es el título, ¿no? El título de la investigación, ¿no? El equipo investigador, ¿no? Los nombres, ¿no? La institución, ¿no? Y luego lo que vienen es la fecha y el lugar, ¿no? En las cuales se presenta este reporte, ¿no? Entonces, la portada es la parte, digamos, más simple, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta de que escoger un título de la investigación que no sea muy extenso, ¿no? Que sea objetivo, que sea directo, ¿no? Para poder, que describa en realidad nuestra investigación. Entonces, ahí a veces tenemos problemas en lo que es el título de la investigación, ¿no? Tiene que cumplir ciertas, digamos, ciertas características para no ser un título, pues, inentendible, ¿no? Tiene que ser un título así que se entienda, ¿no? Y además que sea un poco motivador, ¿no? Para que pueda la persona que lee el título se pueda, digamos, que le guste, o sea, le sugiera leer la investigación, ¿no? Entonces, es muy importante siempre manejar un buen título con respecto a la investigación que hacemos. Los índices, que en el índice generalmente ustedes ya saben, ¿no? Que es un libro, por ejemplo, leen un libro y realmente está al principio de los índices, ¿no? Porque nos sirve como el mapa, ¿no? El mapa del libro en realidad, ¿no? Nos sirve para poder ubicarnos, ¿no? Queremos leer el capítulo 2, ¿en qué página está? ¿No? Vemos al índice y dice, bueno, está en la página 45,
¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Entonces, en un reporte de investigación, un índice generalmente nos indica el lugar, ¿no? Nos facilita la exploración de nuestro trabajo de investigación, ¿no? Entonces, generalmente un trabajo de investigación tiene más de 20 páginas, ¿no? Entonces, se requiere, por tanto, que se facilite un poco lo que es los elementos o las secciones principales, ¿no? Indicándole el número de páginas en las cuales se encuentra, ¿no? En este índice también deben figurar lo que son las tablas, ¿no? Las figuras que deben estar numeradas, ¿no? Toda tabla o toda figura que usted incluya dentro de su investigación debe tener un número, ¿no? Entonces, también puede figurar en el índice lo que son índice de tablas y índice de figuras, ¿no? O fotos. El resumen o sumario, en realidad esta es la parte, como le dije, concreta, la parte, digamos, el resumen, ¿no? De los elementos, de todos los elementos de la investigación, ¿no? Este resumen debe ser, digamos, concreto, no debe ser, digamos, elemental, ¿no? Entonces, acá le hemos puesto 4 elementos que debe cumplir el resumen, pero no es para que usted ponga un resumen y ponga planteamiento de problema, método, resultados o descubrimientos o principales conclusiones, no es así. Sino tiene que hacer, digamos, un texto, ¿no? Un texto que incluya, ¿no? A estos 4 elementos en forma, digamos, lineal, no separados, ¿no? Entonces, como un comentario largo, un comentario extenso que incluya estos 4 elementos como mínimo, ¿no? Entonces, ahí está, pues, la esencia de lo que es la investigación. Una persona leyendo debe ser capaz, pues, de que leyendo el resumen ya pueda tener una idea, ¿no? Del problema, cómo se ha planteado, ¿no? Qué método ha utilizado, ¿no? Cuáles son sus resultados y cuáles son sus conclusiones, ¿no? O sea, en un solo texto, en un solo, digamos, en una sola lectura, debería tener esos 4 elementos ya en el resumen, ¿no? Entonces, muy importante que el resumen sea de ese tipo, ¿no? Sea, lean ustedes, por ejemplo, las investigaciones, vean y el resumen es así, es pequeño, ¿no? Pero incluye, ¿no? En ese texto incluye estos 4 elementos, ¿no? Esos 4 elementos que están acá, que debe cumplir un resumen, ¿no? Se van a ampliar, ¿no? O sea, eso es el planteamiento de problema, métodos, resultados, se van a tratar más ampliamente en lo que son el cuerpo de la investigación. Entonces, usted no tiene por qué ser extenso en el resumen, ¿no? Simplemente solamente mencionarlo, ¿no? Entonces, no hay manera, pues, de extenderlo porque no es necesario, porque todos estos elementos van a ser tratados posteriormente en lo que es el cuerpo de la investigación. Después del resumen o sumario viene lo que son los términos clave, ¿no? Que ya les he mencionado, ¿no? Son términos que identifican el tipo de investigación y lo que son las utilidades, pues, que ayuda a los indexadores o motores de búsqueda en lo que es la red, ¿no? Entonces, hay términos clave que deben salir prácticamente de nuestra investigación. Generalmente son términos clave que están asociados directamente al título de la investigación. Entonces, si tenemos un título, generalmente extraemos palabras de ese título y lo ponemos como términos claves, ¿ya? Eso se llama el keywords, ¿no? En toda investigación que usted va a leer, en todo paper, va a encontrar, por ejemplo, el resumen y va a encontrar términos clave. Siempre va a encontrar eso, ¿no? Como le digo, es facilitar el trabajo de los buscadores de Internet. Y la parte más importante, ¿no? Es el cuerpo del documento, ¿no? Este es en realidad lo principal, ¿no? El resto puede calificarse como suplementario, ¿no? Pero lo principal está en el cuerpo del documento,
¿no? ¿Y por qué? Porque en realidad acá tenemos pues lo que es el planteamiento del problema, tenemos antecedentes, tenemos el marco teórico, tenemos el método de investigación, tenemos los resultados, ¿no? Entonces, el cuerpo del documento sí debería ser seccionado, ¿no? O sea, cuando pongo un cuerpo de documento, pongo introducción como título aparte, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en la parte, en la introducción? ¿No? Vamos a comentar sobre los antecedentes, ¿no? O sea, decir cuáles son las investigaciones que han antecedido a mi investigación, ¿no? O sea, cuáles son la información que he encontrado que busca lo mismo que yo, pero bajo diferente óptica o bajo diferentes alcances, ¿no? Entonces, la introducción o los antecedentes deben ser tratados de manera breve, concreta, sí específica, ¿no? Luego viene acá el planteamiento del problema, ¿no? ¿Qué es el planteamiento del problema? Ya lo hemos hecho en una clase y hemos dicho que son los objetivos y preguntas de investigación. ¿Qué buscamos con este proyecto de investigación, ¿no? La justificación del estudio. ¿Por qué hacemos esta investigación? ¿No? Entonces tenemos que ver cuál es el problema que originó la investigación. Ahí debe ser comentado lo que es la introducción, ¿no? Entonces, acá ponemos, acá es muy importante también poner, me olvidé, formular la hipótesis. Acá formulamos la hipótesis también, ¿no? La hipótesis de la investigación. Entonces, tenemos que ver también eso de la hipótesis. Luego de formular la hipótesis, que va en la introducción, vamos a ver las variables, ¿no? Las variables que están dentro de nuestra hipótesis, ¿no? Porque sabemos que las hipótesis generalmente incluyen las variables, ¿no? Porque esta es una investigación de tipo cuantitativo. Entonces, también debemos mencionar aquí en esta sección de la introducción al cuerpo del documento las limitaciones de la investigación, ¿no? ¿Qué son las limitaciones? Hemos dicho pues que nos ponemos a tener en cuenta de que nuestra investigación no es general, ¿no? Por ejemplo, si nosotros investigamos, digamos, el nivel de contaminación del río Rímac, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, y siempre que no hay una contaminación uniforme a lo largo de todo el río Rímac, ¿no? Hay secciones donde hay mayor contaminación y hay secciones donde hay menor contaminación. Entonces lo pueden ver si el río Rímac, por ejemplo, cuando llega acá, ingresa a la ciudad, ¿no? A la ciudad de Lima, a la ciudad es recontra contaminado, ¿no? Está de color negro, ¿no? Pero si uno sigue la ruta, se va hasta Huachipa y ve pues que el río ya tiene un color azul, tiene menos contaminación, ¿no? Entonces, de alguna manera, si nosotros vamos a investigar sobre el nivel de contaminación del río Rímac, debo limitar, ¿no? Debo limitar mi investigación y decir, bueno, vamos a medir la contaminación entre los kilómetros 7 y 10 del río Rímac, ¿no? Entonces, eso es limitar mi investigación, ¿no? Eso ya es más concordante, más lógico, ¿no? No puedo generalizar en ese aspecto, ¿no? Por lo menos en lo que es el nivel de contaminación. ¿Ya? Ok, luego de la parte introductoria en los cuales tienen que ustedes anotar los elementos que hemos mencionado, vamos a ver lo que es la revisión de la literatura, ¿no? Esa es la parte del marco teórico, ¿no? En esta parte, bueno, vamos a poner todos los elementos, la parte teórica, lo que hemos extraído, los conocimientos de los libros, de las investigaciones que hemos leído, ¿no? Hay que escribirlos, pero con la condición de que todo lo que pongamos dentro de lo que es el marco teórico debe ser pues teoría que nosotros hemos ya digerido, ¿no? Hemos aprendido. Entonces es muy importante que toda la literatura que figura en el marco teórico sea literatura que nosotros hemos absorbido, hemos leído y hemos entendido, ¿no? Para poder enriquecer nuestro conocimiento para abordar la investigación de forma exitosa, ¿no? El marco teórico realmente son teorías, ¿no? Que hay que extraer de libros y todo eso y ponerlos, transcribirlos, ¿no? En lo que es la sección del marco teórico. ¿Qué más? Luego, siguiendo lo que es el cuerpo del documento, tenemos el método, ¿no? Este método es en sí muy importante, ¿no? Porque en realidad el método incluye lo que se llama el diseño, ¿no? El diseño de la investigación.
¿no? Y ustedes saben que eso es muy importante. Entonces, el método también tiene secciones, ¿no? Por ejemplo, la parte del enfoque, ¿no? ¿Cuál es el enfoque que vamos a dar a nuestra investigación? Nosotros hemos ido porque nuestro curso, ¿no? Nuestras investigaciones van a tener un enfoque de tipo cuantitativo, ¿no? Porque manejamos variables que se van a correlacionar de alguna forma, ¿no? Entonces, que son medibles. Entonces, nosotros ya hemos orientado que este enfoque debe ser cuantitativo, ¿no? Pero usted debe responder por qué es cuantitativo, ¿no? ¿Cuáles son sus variables? ¿No? Si sus variables son numéricas o no son numéricas. Tiene que justificar que el enfoque sea de tipo cuantitativo, ¿no? Luego pasamos al contexto de la investigación, ¿no? El contexto de la investigación es el lugar, ¿no? Es cómo, cuándo y dónde se realizó la investigación, ¿no? Usted tiene que anotar ahí, bueno, la investigación siguiente se hizo en los laboratorios del Instituto Manuel Serrano Corrales, ¿no? Entonces, de fecha tal a tal fecha, ¿no? Entonces, usted debe ubicarse en el tiempo, debe ubicarse y generar el contexto de la investigación, ¿no? Entonces, ya con ese tipo, a veces ese tipo de información a veces es necesario, ¿no? Cuando se requiere, por ejemplo, investigar por qué salió, por qué la investigación dio unos resultados diferentes a un resultado antecedente, ¿no? Puede ser de repente, ¿no? Que usted haya hecho una investigación que le da unos resultados diferentes a otra investigación que lo antecedió, ¿no? De repente porque usted lo hizo en invierno y la otra persona lo hizo en verano, ¿no? Entonces, podría ser una pista para poder, digamos, dilucidar algunos elementos, ¿no? Curiosos o algunos elementos resaltantes de su investigación. Entonces, es muy importante el contexto de la investigación, ¿ya? El diseño, ¿no? El diseño, generalmente, el diseño que nosotros hemos adoptado, ¿no? Y hemos también aprendido a ver, es el diseño experimental, ¿no? Diseño experimental que se basa, pues, justamente en la manipulación de las variables independientes, ¿no? Para obtener una medición en las variables dependientes, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver, ¿no? Cuál es el diseño que hemos realizado y por qué, ¿no? Luego ponemos el procedimiento, ¿no? El procedimiento es como una guía de práctica, ¿no? Ustedes ya tienen experiencia en lo que es una guía de práctica, en la que dicen, pues, le describen, ¿no? Todas las acciones que hay que hacer, ¿no? Lavar el vaso, pesar el vaso, secar el vaso, agregarle 5 gotas de este elemento, agregarle 10 gotas más. Todo ese procedimiento debe ser descrito, ¿no? Es el procedimiento de la investigación, ¿no? También debe estar acá, pues, el procedimiento de mediciones que usted va a hacer, ¿no? Cómo se mide la temperatura, ¿no? Entonces, todo eso tiene que describirse en la sección procedimientos, ¿no? Luego vamos a la descripción detallada de los procesos, ¿no? Acá usted va a tener que hacer, pues, las tablitas, ¿no? De recolección de datos, ¿no? Y presentarlo en formato tabla, ¿no? Generalmente nuestros datos que son resultados de experimentos son presentados en tablas, ¿no? Porque permite tener digamos, una visión global de todas las variables y su variabilidad, ¿no? Detallada en una tabla de resultados, ¿no? Entonces también usted debe mencionar ahí, se hizo las tablas tales, y donde deben estar los datos obtenidos, ¿no? Entonces, una vez que tengamos ya los datos, pasamos a lo que son los resultados, ¿no? Y los resultados vienen a ser los análisis de datos, ¿no? Acá hemos visto que nosotros hemos aplicado lo que son softwares, ¿no? En este caso, el software Minitab, aplicamos el Minitab para poder hacer análisis inferencial, ¿no? O sea, la prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, con los datos generados en lo que es la descripción, detallar los procesos, tenemos pues ya datos que son materia prima para hacer un análisis estadístico, ¿no? Que nos va a permitir afirmar ¿no? Si una hipótesis nula o una hipótesis alterna son válidos, ¿no? O sea, acá se da lo que se llama la validación estadística, ¿no? De los resultados, ¿no? Entonces, también es importante, acá tenemos que escribir, ¿no? O sea, los reportes del software, ¿no? El análisis y en base a eso tomar una decisión,
¿no? Que tenemos que escribir a nosotros, porque generalmente lo que hemos visto en el uso de un software es que nos da un parámetro, ¿no? En este caso nos da un parámetro P, ¿no? Y según ese parámetro P yo tengo que hacer la comparación, ¿no? Para ver, pues, efectivamente, cuál de mis hipótesis se valida estadísticamente. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, este es el cuerpo del documento. Entonces vean ustedes, tenemos 4 partes principales: la introducción, la revisión de la literatura, el marco teórico, el método y los resultados. No, luego ya va la parte ya complementaria, que son las referencias bibliográficas, ¿no? Los libros que hemos estudiado, todo esto, tenemos que mencionarlos ahí, ¿no? Bajo un formato específico que puede ser APA o puede ser cualquier tipo de formato que nos den, ¿no? Y los apéndices, como les digo, pueden poner, ejemplo, manuales del termómetro que hemos utilizado, manuales del espectrofotómetro, pueden poner mapas de ubicación del objeto de investigación, pueden poner fotos, ¿no? Pueden poner las fotos de los investigadores, ¿no? Un montón de cosas, pues, que vienen a complementar un poco la información global de esta investigación. Entonces, para luego ya pues tener un índice de esta forma, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, acá tenemos un índice, ¿no? En donde están todos los elementos, ¿no? Principales que integran un reporte de investigación, ¿no? Entonces nuestro índice más o menos va a salir así, ¿no? Tenemos resumen, términos clave, la introducción. Dentro de la introducción tenemos antecedentes, planteamiento del problema, variables, hipótesis, ¿no? Luego vamos al marco teórico, ¿no? Concepto 1, concepto 2, concepto 3, de acuerdo a los conceptos que estamos aclarando o que estamos, digamos, aprendiendo, ¿no? Luego vamos al método, el enfoque, el contexto, el diseño y el procedimiento, ¿no? Que están también en secciones aparte, ¿no? Y los resultados, que son análisis de datos y resultados estadísticos, ¿no? Que ustedes han aprendido a hacerlo también. Luego vamos a la discusión de resultados, ¿no? Donde vamos a ver, vamos a analizar nuestros resultados, ¿no? Con respecto a los antecedentes de repente, ¿no? Y las referencias bibliográficas y los apéndices. ¿Okay? Entonces, son los elementos de un reporte de investigación que ustedes pueden aplicarlo de repente a sus posteriores informes, ¿no? Digo, previo acuerdo con su profesor, ¿no? Porque de repente el profesor no va a estar de acuerdo y dice, no, que nosotros necesitamos que sea más extenso el resumen, o no queremos el resumen, o queremos las conclusiones más adelante, o no, yo le he puesto casi al último, ¿no? Entonces, pero hay personas, pues, o profesores que tienen otro formato, ¿no? Este es un formato estándar que ustedes pueden aplicarlo internamente y adaptarlo cuando quieran presentarlo en forma externa o en cualquier organismo en los cuales se desempeña. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Yo creo que ya ustedes tienen, hemos visto, ya ustedes ya son de tercer semestre, ¿no? Entonces ya han presentado muchos informes, ¿no? En los cursos de ensayos, los cursos de ensayos físicos, químicos, no sé si van a llevar ensayos industriales, creo que también han llevado ya, creo, ¿no? Y lo que es algunos informes de laboratorio, ¿no? Entonces, en realidad es lo mismo, pero hay que ser, digamos, de repente un poquito más concretos, más directos en cuanto a la información que presentamos. Bien, jóvenes, entonces, con esto concluimos lo que es este curso, un curso de investigación e innovación tecnológica, que se pretende que sea, pues, que sea aprovechable por ustedes, ¿no? Para inculcarles la semilla de la investigación, ¿no? No hay nada mejor que al finalizar una investigación, presentar un buen reporte de investigación, ¿no? Porque, como les digo, ahí está en realidad los logros que se han obtenido en la investigación, ¿no? A veces uno con el informe, pues, o el reporte que entrega prácticamente es producto nuestro, ¿no? Que hemos
en todo momento hemos elaborado, ¿no? Entonces prácticamente es una creación nuestra, ¿no? Entonces esto debe ser, como le digo, ordenado, debe ser bonito, debe ser concreto, ¿no? Debe tener orden, ¿no? Entonces, ya esto, pues, como le digo, ya es la parte final, ¿no? Entonces, este curso de investigación e innovación tecnológica es un curso, pues, que realmente me pareció bastante corto en cuanto a de que el tiempo que nos han dado es poco, ¿no? Y más con ustedes todavía porque deberíamos empezar a las 6 en punto, a veces no llegan todos, tengo que esperar hasta las 6:10 y ahí aprovechar el tiempo que nos queda, ¿no? Pero se ha tratado de ser lo más concreto posible, se ha tratado de priorizar algunos términos, ¿no? Los términos más importantes, porque un curso de investigación es más amplio, ¿no? Se requiere un poco más de tiempo para poder, digamos, ampliar algunos temas que creo que son importantes. Pero felizmente, jóvenes, ustedes tienen un curso más de investigación, ¿no? Que viene el próximo semestre, en las cuales van a tratar de aprovechar ojalá pues los conceptos que hemos aprendido y las prácticas que hemos hecho en este curso, ¿no? El próximo semestre, este curso no sé quién lo va a editar, no soy el que les habla, entonces no, pero nos vamos a ver en el curso de lo que es procesos químicos, ¿no? Un curso de 5 horas, entonces ya vamos a estar en contacto con más regularidad. Preguntas, jóvenes, preguntas. A veces cuando no preguntan, pienso que han entendido, entonces me siento contento, pero me pongo a pensar y después me preocupo. Dice, de repente no han entendido nada que ni siquiera saben cómo preguntar. Entonces ahí no hay pues el contacto, digamos, visual, ¿no? Que se da en un aula, ¿no? Cuando en el aula, cuando es presencial, generalmente el profesor, por sus largos años de experiencia, reconoce cuando un alumno ha aprendido, cuando un alumno ha entendido o no lo ha entendido, ¿no? Porque por el contacto visual y todo eso, ¿no? Son parámetros que nosotros vemos en aula, pero lamentablemente no podemos hacerlo acá, ¿no? Pero confío pues en que estén sacrificándose ustedes en este aspecto para poder aprender, porque es importante, ¿no? Su formación profesional. Acá ya no estamos en el colegio, estamos en un instituto donde ya tienen ya su formación profesional, su carácter profesional, ¿no? Todo conocimiento que ustedes adquieran en este curso, en cualquier curso de un profesor, enriquece, ¿no? Enriquece su conocimiento, ¿no? Bien, entonces, jóvenes, les decía pues que como este es la última clase de este curso, también debemos ver el aspecto de la evaluación, ¿no? Y la evaluación ya tenemos fecha tentativa, ¿no? A menos que ustedes digan lo contrario, para el día 21, ¿no? El día 21 de julio sería pues la fecha para el segundo examen parcial, a menos que ustedes me digan algo que sustente de que no pueden, pero como digo, tenemos un tiempo ahí, es el día miércoles 21, que podemos emplearlo pues en el segundo examen parcial. No sé si ustedes estarán de acuerdo, ¿no? Si no están de acuerdo, me dicen, y si están de acuerdo también, ¿no? Para poder ponerlo ahí en la agenda de que ese día vamos a dar el segundo examen parcial, ¿no? Y el examen de recuperación, que ojalá no lleguen muchos, sería pues el día 28 de julio, ¿no? Le quitaremos una hora pues al feriado, ¿no? ¿No? Porque ya la semana que viene hay que entregar notas. Entonces no podemos extendernos mucho en ese aspecto. Además, recuperación, yo pienso que van a ir pues 5 o 6 alumnos, ¿no? No todos, ¿no? Son pocos. Y merece el sacrificio, pues, de quitarnos una hora del feriado para poder salvar un curso. Profesor, buenas noches. Una consulta. Sí, buenas noches.
El, la otra semana va a ser el último examen y se va a sumar todas las notas, ¿verdad? Para el promedio. Sí, claro, claro. Profesor, ¿podría enviar Este las curso, notas de la tarea que dejó o eso lo va a enviar al último todavía? ¿las notas de qué? ¿La tarea que dejé? Sí, esa de la primera tarea que había dejado hace varias semanas ya. Ah, este curso. Ajá, sí, de que eran preguntas para responder. Ah, De, sí, sí, ya, claro, sí, voy a tener en cuenta esas notas para poder sacar el promedio. ¿Ya? Pero entonces quedamos, jóvenes, si están de acuerdo, para el día 21, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? sí, profesor, yo estoy de acuerdo que sea el 21. Ya, ok, muy bien. Entonces, bueno, si no hay otra, la señorita se va, las personas, por ejemplo, mira, son 6:51 y la señorita recién va a ingresar, ¿no? Entonces, bueno, que ingrese. No se olviden poner en el chat su nombre y su DNI pues, para poder registrarlos como asistentes a la clase, por favor. No se olviden. Entonces creo Profesor, que todos estamos de profesor, acuerdo, ¿no? Sí, profesor, dime. disculpe, lo único que queda pendiente solamente es el examen nada más, ¿no? Sí, el único pendiente es el examen, ¿no? El examen de el segundo examen y el examen de recuperación para las personas que no vayan a lograr aprobar el curso, ¿no? La nota mínima es 15. Profesor, el segundo examen va a venir de todo o de lo que faltaba desde el PT8, No, no, creo. solamente a partir de la clase número, creo que es 11, ¿no? 11, 12, 13 y 14. Ah, ya está bien. Son 4 ¿Va a ser capítulos, así ¿no? igual pregunta, profesor, o se va a resolver algo? Sí, son preguntas teóricas, ¿no? Ahora sí creo que va a ser una cosa de preguntas, porque hay material para preguntar numéricamente, de repente por ahí hay un problemito, ¿ya? Ah, ya, El, profesor, ¿a qué hora lo empezará? mismo. A las 6:15, ¿sí? ¿O 6 en punto? Vamos a tratar de que sea 6:20 para que todos estén 6:15, ya para que tengan tiempo. 6:15, para que sea la hora del examen. ¿No? Más allá ya no ingresan, ¿eh? Por si acaso. 6:15, procuren estar todos ahí en la plataforma para poder darle el link para que puedan ingresar al examen, ¿no? ¿Todos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Quien no esté de acuerdo me avisa para mandarlo al examen de recuperación. Mentira, mentira. Ok, entonces, todos de acuerdo, muy bien. Ahí, entonces, bien jóvenes, entonces nos quedaremos aquí si no hay si no hay preguntas. Y espero pues que el curso les haya sido útil, les haya sido entretenido, no les haya aburrido. Pero espero pues que todo sea bueno y que tengan muy buenas notas en sus exámenes. ¿Ya? Gracias. Entonces nos vemos. Chao y cuídense mucho. Chao, profesor, cuídese. Gracias, señor.